Hola, hola de nuevo. Vamos a iniciar con nuestro devocional y vamos a estar estudiando un texto que está en Apocalipsis 3 del verso 7 al 11. Apocalipsis 3 del verso 7 al 11. Y vamos a comenzar a leer. Dice, escribe, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Me voy a seguir hasta el 13, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos, este es uno de los mensajes que el Señor le revela a Juan, a una de las 7 iglesias. Y si tú ves en este texto, en algunas versiones, tiene como encabezado la iglesia fiel. Y precisamente vamos a estar estudiando en la parte donde dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si tú vas a otras versiones, en esta parte del texto que es al final del verso 8, otras versiones dice, porque has sido obediente, porque has sido fiel, porque te has mantenido. Y precisamente vamos a estar estudiando acerca de la fidelidad, cómo al Señor le interesa, el Señor, hay un deseo en el corazón de Dios que tú y yo seamos gente fiel. Más que algo que podamos hacer para Él, lo que demanda el Señor de nuestro corazón es nuestra fidelidad. Para el Señor eso es más importante que a lo mejor, hablando en iglesia, que a lo mejor un servicio, hablando en lo secular, que a lo mejor tu trabajo, una posición, un título. En el deseo de Dios, en el corazón de Dios está el deseo de levantarnos como hijos fieles, porque la fidelidad es lo que nos va a mantener. Y entonces el Señor le revela esto a Juan, que sea esa voz a esa iglesia, y, y al Señor le alegra esta característica de esta iglesia, le alegra su fidelidad. Algo que esta fidelidad hace que cada persona de esta iglesia tome la corona de vida. Tú y yo sabemos que esa corona de vida se refiere a la vida eterna. La fidelidad nos va a conducir a ese propósito de vida que el Señor quiere para ti, para mí. Y si vamos a hablar de fidelidad, hay una historia que me gusta, que habla mucho a mi corazón en la Biblia de alguien que fue una persona fiel. Y vamos a estar estudiando de Daniel. Si tú has leído la historia de Daniel,
algo que caracterizaba a este varón era su fidelidad. Dice, dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Vemos aquí cómo la vida de Daniel, Daniel se proponía cosas en su corazón y una de ellas que se propuso era no contaminarse con la comida del rey. Si tú lees la historia, Daniel y sus amigos eran parte importante en el palacio. Daniel era encargado, tenía un puesto importante en el palacio. Y llega un momento que ellos se proponen no comer la misma porción, lo mismo que comían las personas, los varones en el palacio. Ellos se proponen no hacerlo. Pero ¿qué era lo que llevaba a Daniel a proponerse los deseos del corazón de Dios en su propio corazón? ¿Qué es lo que le llevaba a Daniel? Y si tú lees desde el inicio, desde el capítulo 1, Daniel 1:1, vemos cómo Daniel tenía, su vida era diferente, su estilo de vida era distinto. Daniel era un varón dedicado a la oración. Daniel la oración no la tomaba como un evento cualquiera. Daniel hizo de su propia vida y hizo de su propio ADN un estilo de oración. Y eso era lo que le conducía a Daniel a proponerse cosas que agradaban a Dios. Si tú lees, él durante 3 veces al día, ¿verdad? Abría las ventanas que su mirada daba la vista hacia Jerusalén. Él abría la ventana y comenzaba a orar. Comenzaba a clamar por lo que el Padre clamaba. Y vemos cómo Daniel, cómo la oración en Daniel le mantuvo ser un varón fiel. Vemos cómo él se disponía a entender, te decía que en Daniel 1:8 dice al inicio, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y sabes, una persona fiel no se deja contaminar. Y si vemos actualmente los manjares que nos está ofreciendo el mundo, pero cuando tú y yo somos mujeres, son varones, somos familias fieles, no nos vamos a dejar contaminar por esos manjares que pueda estar ofreciéndonos el mundo. Y imagina qué manjares se ofrecían en el palacio, pero Daniel se proponía no contaminarse. Daniel se proponía no comer aquello que él sabía en oración que le iba a hacer mal, que no era agradable, que le iba a corromper. Entonces, él y sus amigos se propusieron esto en su corazón. Y sabes, el Señor quiere que tú y yo seamos hijos que saben decir no a los manjares de Babilonia. Tú y yo tenemos que aprender a decir no a los manjares que el mundo nos está ofreciendo. Necesitamos un estilo de vida de oración. ¿Por qué? Porque en la oración tú y yo vamos a conocer el corazón de Dios y Él nos va a decir que no le agrada. Él nos va a decir que en oración Él nos va a decir que no nos conviene. Entonces, este era su estilo de vida de Daniel, que lo mantenía en fidelidad, en no dejarse corromper. Y es que un alma fiel será una alma que no se deja corromper. No, el enemigo, por más, ¿verdad?, que nos quiera atrapar, por más que nos quiera presentar el manjar, cuando tú y yo somos fieles, no vamos a ceder a que podamos corrompernos. Y hay otro
otra cosa que caracterizaba a Daniel, ya vimos, ¿verdad? Que era su estilo de vida de la oración. Ya vimos que Daniel se proponía en su corazón. Se proponía en su corazón. Y vamos a ver otra cosa que lo caracterizaba. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjate cómo Daniel pasó de ese momento de proponerse en su corazón, pasó a ser un varón entendido. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos proponemos algo en el corazón y estamos en oración, ¿verdad? El Señor nos va a hablar, pero ya de ti, de mí va a depender si queremos escucharlo. Ya de ti, de mí va a depender si queremos ser personas entendidas. ¿Y qué es ser persona entendida aquí como lo marca Daniel? Que seamos obedientes. Porque el Señor siempre va a estar hablándonos. El Señor siempre está a la puerta de nuestro corazón, hablándonos. Y Daniel dice aparte de que se dispuso en su corazón, no solo estuvo la intención, ¿verdad? Sino que entendió, obedeció. Y dice el Señor, le dice el Padre, por cuanto tú hiciste esto desde el primer día. Fíjate cómo el Señor desde el momento en que sale de tu corazón un clamor, desde el primer día el Señor está escuchándonos. Y a veces, no a veces, ¿verdad? Siempre el diablo está queriendo hacernos creer que nuestra oración no es escuchada. Y le dice aquí Daniel al Señor, perdón, el Señor a Daniel, desde el primer momento que te humillaste, a causa de esas palabras que salieron de tu boca, yo he venido. Fíjate cómo, y lo vemos en Jeremías, ¿verdad? Cómo Dios no deja un clamor sin respuesta. Dios no deja un clamor sin respuesta. Y le dice a Daniel, desde ese momento que te propusiste, desde ese momento que te humillaste, desde ese momento que presentaste la necesidad de tu corazón, desde ese momento yo escucho. Y no solo eso, yo he venido. Fíjate cómo en la fidelidad hay revelación de parte de Dios. No necesitas, ¿verdad? No necesitas algo más. No necesitas instrucciones más que las de Dios, ¿verdad? Para dirigir a tus hijos, porque en tu fidelidad habrá revelación para dirigir. En nuestra fidelidad hay revelación para cómo hablar, ¿verdad? A nuestro esposo, a nuestros hijos. En nuestra fidelidad hay revelación de cómo conducirte en ese trabajo, de cómo conducirte en las tareas que Dios nos ha encomendado. En un corazón fiel hay revelación de parte de Dios. Él no nos dejará sin las armas de cómo dirigirnos. Pero el Señor desea un corazón fiel. El Señor desea nuestro corazón y no desea una parte, no desea algunas áreas, no desea esas áreas que tú y yo no podemos dominar. Desea todo, nos desea completos. Desea completo el Señor nuestro corazón. Dice Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fíjate cómo el Señor aquí nos muestra el corazón de Daniel. Una persona que oraba, una persona que se proponía, una persona que entendía. Y había algo más en el corazón de Daniel. Era un varón agradecido. Nuestro agradecimiento nos mantiene bajo cielos abiertos.
Aquí dice la palabra al final, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Sabes que la fidelidad nos mantiene recordando siendo agradecidos? La fidelidad mantiene nuestra alma bendiciendo al Dios del cielo. ¿Cómo tú y yo podemos ver que algo está sucediendo en nuestra fidelidad cuando dejamos de ser agradecidos? No sé, ¿verdad? Cómo sea tu momento de despertarte durante el día, al irte a acostar con tus hijos. Pero el simple hecho de hoy poder despertar y respirar ya es algo de agradecer al Padre. Y sabes que un corazón fiel todo el tiempo está agradeciendo, aún por lo que el Señor no ha cumplido. Porque si no lo ha cumplido, es porque seguramente aún no es algo que es por lo cual estamos preparados. El simple hecho de respirar es de agradecer, de despertar, ¿verdad? Como esposa, como esposo, y ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, es de agradecer. Y Daniel, necesitas leer todo el libro de Daniel, y es como Daniel, ¿verdad? El mismo carácter de Jesús impregnado en Daniel. Y si está escrito es porque el Señor quiere que aprendamos. Era un varón agradecido. Y podemos pensar, bueno, es que, ¿cómo le hacía Daniel? Su vida era una vida de oración. Y sabes, Daniel tenía un cargo importante y se daba tiempo de orar. Daniel era indispensable en el palacio y se daba tiempo de orar 3 veces al día. Necesitamos dejar lo que nos está distrayendo y enfocarnos en cultivar nuestra vida de oración. Necesitamos dejar lo que nos distrae. Te decía al inicio que que él y sus amigos no se contaminaron con el manjar. ¿Y sabes cuál es el manjar que nos ofrece el mundo? Que es dirigido por Satanás, el manjar de las distracciones. ¿Qué tanto nos está distrayendo, verdad? Y ellos fueron en contra del sistema. El sistema de Babilonia en ese momento era comer esa comida, ¿verdad? Que daba el reino. Era inclinarse ante una persona, pero ellos fueron en contra, porque tu fidelidad, nuestra fidelidad hará que tú y yo podamos ir en contra del sistema, en contra de estas costumbres, en contra de lo que en estos momentos está sucediendo en nuestra nación. Necesitamos ir en contra. Necesitamos ser obedientes. Nuestra fidelidad nos va a llevar a permanecer, a permanecer a pesar del momento en el que estemos pasando. No nos va a llevar a ir en contra del sistema. Pero hay algo más. La fidelidad nos va a conducir alineados al corazón de Dios. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, papá, porque hoy tú nos has hablado. Agradecemos, Señor, este tiempo, agradecemos tu palabra, agradecemos lo que hoy tú deseabas que quisiéramos escuchar, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar delante de ti. Hoy creemos, Señor, que todo aquello que nos mantiene distraídos de un estilo de vida de oración, Señor, hoy te suplicamos que pongas el querer como el hacer en nosotros, que podamos dejarlo en segundo término, incluso desecharlo de nuestras vidas, papá.
Hoy te queremos preguntar qué no te gusta de lo que hacemos. ¿En qué estamos perdiendo el tiempo, Señor? Perdónanos, papá. Perdónanos, Señor. Hoy necesitamos introducirnos en esa vida que tú deseas, en ese estilo de oración, Señor. Hoy necesitamos día a día proponer en nuestros corazones lo que te agrada, Señor. Llévanos a ser mujeres, lleva a ser varones, familias completas, entendidas, Señor. Que lo que estamos haciendo, lo que estamos sembrando, hay una cosecha, Señor, y queremos cosechar algo bueno, papá. Hoy disponemos nuestro corazón delante de ti, a escucharte, a ser obedientes, a tener tiempos contigo, Señor. Queremos ser fieles, queremos ser familias fieles. Que si tú volteas a mirarnos durante el día, Señor, encuentres corazones fieles. Tú levantas corazones fieles, Señor, en tu iglesia, aún cada familia aquí representada, Señor. Tú despiertas corazones fieles, corazones agradecidos, papá. Te damos tantas gracias por estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ese maná que viene del cielo, Señor. Gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.